sigue siendo muy misterioso, ¿no? Y sobre todo porque me han criticado que yo afirmara que es absurdo que el campo eléctrico y magnético pulsen al mismo tiempo en el espacio, la propagación de la onda electromagnética. Y porque si pulsan simultáneamente hay momentos en que no hay ni campo eléctrico ni campo magnético. Entonces, ¿qué hay? No hay ni onda. Entonces, habría puntos en el espacio que no habría absolutamente nada. ¿Y cómo se continúa propagándose? Entonces, para mí es mucho más coherente que los campos eléctricos y magnéticos estén entrelazados. Y por tanto, estén desfasados 90 grados. Pero, en fin, los sabios me han dicho que eso no es así, en el horizonte lejano, pero sí cuando salen de la antena. Digo, bueno, pues si cuando salen de la antena están entrelazados, ¿cómo es que luego cambian de fase? ¿Quién le hace cambiar de fase? Me dice, no, es que entonces cambian de fase porque ya no hay cargas conductoras. Lo que hay es un campo eléctrico de desplazamiento. Ah, vale, fantástico. ¿Y qué se desplaza? Nada. Solo el campo eléctrico. Muy bien. Pues sigue siendo misterioso. ¿Qué te cuentan? ¿No te cuentan que me estés oyendo todavía? O... Sí, ya te están escuchando perfectamente ahora. Ah, bien, bien. Entonces ya no digo más tonterías. No, estábamos todos escuchando ahí, estábamos pendientes del tema. Muy bien. Está bien. Que me estoy oyendo. Bueno. Sí. Sí, es misterio para mí y me moriré supongo sin descubrirlo, pero bueno, sigo en ello, ¿eh? Sí. Bueno. Un día estuve contando todos los libros sobre antenas que tenía y me salía más de 50, ¿eh? Ahí, 50 artículos. He puesto ahí más de 50 libros que solo hablan de antenas. Libros. Otros 50 o 100 que hablan de radio y de temas, claro, también de informática. Yo llegué un poco tarde a la informática y por eso pues no empecé hasta los 80 con un Apple II, 82, 83 o 85, no estoy muy seguro. Un Apple II Plus, un Apple IIe. No llegué al primer Apple. Al Apple I no. Conozco a un radioaficionado que tiene un Apple I y lo deja en herencia la placa para sus hijos, porque se cotiza en estos momentos, creo que a 10 millones de dólares. Eso hace unos años era chatarra, nadie quería nada. Pero desde que desde que resurgió Apple, que ahí en el que fue 2007 o algo así fue, o 2000 no sé qué, pues de la chatarra pasó a ser oro. Piezas, sí, creo que solo se fabricaron 500 placas inicialmente de un Apple I, solo existen en el mundo. Entonces, yo ese no lo conocí, el 2 sí, el 2E, ese sí que lo... Yo, porque mi primero fue el Commodore, entonces sí. Aún había algunos de esos por ahí, Ataris, Amstrads, los ZX Spectrum, los Sinclair estos, todos esos que había en aquella época. Muy bien, pues yo lo empecé a utilizar para el procesado de textos, claro. Como te dije, pues llegó un momento en que mi padre me dijo, oye, es tan interesante el trabajo ese que estás haciendo en prácticas en la empresa esta Anglo-Española Electrónica. Resulta que tan bonito es el trabajo este, ¿no crees? Que ¿no te parece más interesante el de la editorial? Y tuvo que reconocer que había un abismo. En trabajar en una empresa en que veía que allí algún ingeniero que había, sobre todo el director, se dedicaban al cronometraje, a la cadena de producción, al cálculo de métodos de tiempos, de montaje, de fabricación, al control de calidad, y pensé, madre mía, pues este es el futuro que me espera. Más vale que me dedique a la editorial, que es mucho más divertido, ¿no? Cada semana libros nuevos, publicar libros nuevos, cada semana productos nuevos. Y sí, me decidí por los libros. Y en el mundo profesional de los libros fue muchos años y claro, pues la pasión por la electrónica la tuve que mantener solo con la radioafición. Pero bueno, fue suficiente, ¿no? Por eso te contaba que cuando aparecieron los primeros ordenadores, yo iba con retraso, porque ya en los últimos años vino IBM reclutando gente.
a la escuela de ingenieros. Y mis amigos todos se apuntaron a estudiar Fortran. Yo pensé, esto es un lento. ¿Para qué? Son más matemáticas. Yo lo que quiero es más física. Yo me apunté en la carrera a los ordenadores analógicos. ¿Qué eran los ordenadores analógicos? Era muy curioso. La automática, los sistemas de buscar el equilibrio de un sistema automático, reguladores automáticos, todo con electrónica y con simuladores electrónicos. Y era la cátedra automática que llevaba el director de la escuela, que se llamaba Gabriel Ferraté, era el profesor de automática. Y eso es lo que más me gustó. Pensé, eso lo digital es un coñazo. ¿Cómo me equivoqué, no? Porque a los 80 dije, hombre, pues tengo que enterarme de qué va esto. Y entonces empecé a programar en Basic y aprendí a hacer programas y monté un buzón de primero telefónico, que me duró muy poco hasta que, porque solo lo sabían algunos amigos, que había un módem telefónico conectado al teléfono de mi segunda residencia. Pero un día estábamos allí, en un fin de semana, y a la 1 de la noche, uno que no sabía que era mi casa, suena el teléfono y mi mujer me pregunta, ¿quién es este que llama a la 1 de la noche? Bueno, sí, verás tú, es que claro, un amigo, y es esto que nos despierta a la medianoche. Y digo, ay, Dios mío, lo he de quitar esto. Esto no puede seguir así. Y tuve que suprimir. Y entonces, al poco tiempo, pues al cabo de unos meses apareció anuncios en el QST del radio paquete. ¿Qué onda, el radio paquete? Pues esto suena bien. Y se me ocurrió convertir el buzón en un contestador de radio paquete. Y ya, pues sí, y tú, para empezar, tenías que entrar en indicativo y a 3OG arrancaba el programa. O sea, si tú enviabas en la conexión de radio paquete el indicativo de 3OG en algún sitio, el programa miraba a ver si estaba el indicativo de 3OG y entonces decía, sí que está. Pues allá va. Entonces ya te contestaba. Ahí estuviste un tiempo con el tema de los comienzos de las comunicaciones digitales en la radio, ¿no? Sí, disfrutamos mucho los repetidores de Radio Packet, juntándolos y sí, hasta que más o menos a finales de los 80, yo diría que en los 90 descubrimos Internet. Yo me acuerdo que fui a hacer, con un amigo fuimos a la Politécnica, que entonces la Escuela de Ingenieros se había convertido en Politécnica, a ver que habían hablado de que allí había la tela de araña. Web, no sabíamos qué diablos era. Y cuando lo vimos nos quedamos con la boca abierta. Yo ya vi que aquello era una revolución brutal. Que el mundo del texto y por lo menos no habían imágenes en aquel momento, pero ya se veía. Me acuerdo que fue cuando el terremoto de Tokio, pero no tenía que mirar en qué año fue. Porque las noticias que nos salían al teclear en las primeras páginas ya nos enviaban noticias, eran sobre el terremoto de Tokio. Y los dos amigos, que también era radioaficionado, era 3XH, Salvador Mulas, nos quedamos con la boca abierta y dijimos, esto es una revolución, esto es el mundo del futuro. Fíjate, información, textos, aprendizaje, ya se veía, ¿no? Que aquello sería una herramienta para guiar por todo el mundo de información de todo tipo. Y claro, pues aquello ya se vio que era muy superior a todo lo que podía hacerse por radio, por la velocidad y por las prestaciones. Y eso que en aquella demostración, estuvimos 5 minutos esperando a ver si salía la primera página. Sí, y ahí abandonaste un poco eso, ¿no? ¿Y cómo fue que te fuiste moviendo hacia el tema de más de antenas y de cosas de estas? Bueno, porque eso ya era la base y no acabábamos de entender. Y iba buscando líneas de información por todos los libros que encontraba. El problema de la radiofrecuencia, que según cómo era la longitud del cable, si tenía que ser una longitud determinada, había muchos tópicos al respecto, ¿no? Que si tienen que tener media longitud de onda, que si tienen que tener 3/4, y no encontrábamos excesiva información ni pistas en las revistas a las que estaba suscrito a la RGSB, el Radio Communications, estaba suscrito al QST, estaba suscrito al Radio Ref también.
y recibía mucha información, y algún día encontramos una pista en el Radio Ref que explicaba lo de por qué la longitud del coaxial resonante conectado a una rama de una antena podía dar problemas en la estación si estaba conectado directamente sin un simetrizador, dijéramos, lo que llamamos valve. Y entonces ahí pues dijimos, esto es la clave, aquí está la clave del tema de la radiofrecuencia que se pone en la estación, que entonces en AM, con equipos metálicos, micrófonos metálicos, pues se quemaba los bigotes, se hacía toda clase de cosas raras, porque aún no habíamos llegado siquiera a la era de digital, ¿no? En que el USB se ha convertido en el elemento más sensible a la radiofrecuencia que existe. Sí. A la más mínima que no tienes bien equilibrado el sistema de antena y tienes el retorno de radiofrecuencia por el exterior del cable coaxial, ¡pah!, el USB se vuelve loco y te deja tirado. Una pesadilla, ¿no? Pues entonces ya sabíamos de qué iba todo esto. Y ahí te metiste con el tema, pero y cuando estabas con eso, entonces, ¿cómo fue cuando empezaste a escribir sobre el tema? ¿Fue que Estoy aquí. Hoy son todos los problemas habidos y por haber vienen hoy juntos. Se nota que yo no estoy muy práctico en el tema y no sé. Ahí la gente que está viendo tienen que disculpar. Luego, cuando esté esto grabado, yo lo recortaré, lo editaré para sacar estos parones y estos problemas, porque son vergonzosos, pero no sé, son cosas que pasan. Bueno, ya estamos de vuelta, Luis, perdona. Y vamos ahí en lo de que, bueno, que de alguna manera empezaste a escribir artículos ¿fue en la CQ? ¿Dónde empezaste? Sí, porque claro, como yo estaba en el mundo editorial y conocía a Buxareu, la editorial Marcombo, y fueron los que iniciaron la revista CQ. Decidieron que había mercado para colocar otra revista. Tenía una empresa, Cetisa, dedicada solo a las revistas, separada de la editorial de libros técnicos, y entonces pues enseguida me contactaron porque ya había estado con Juan Miguel, con Alfa Delta Whisky, ya habíamos estado haciendo algunas transmisiones de temas de radio sobre estos temas de antenas y tal, y habíamos iniciado, pues no sé si semanal o mensual, una charla en 2 metros en Barcelona sobre temas de radio. Entonces, como ya sabían que me gustaba explicar las cosas, ya me contactaron y desde el primer número colaboré. Y hubo épocas en que llegué a publicar, pues me parece, 175 o 180 artículos. Wow. Hubo épocas en que estuve más activo escribiendo porque estaba más dedicado a la radio, y épocas en que el trabajo era más complicado, más estresante y me quedaba menos tiempo, ¿no? Fue variando según las épocas. Muy bien, entonces, bueno, y también tenías esos artículos, ¿cómo fue? Que primero los escribiste creo que en una página web, ¿no? O algo así, y después los pasaste a CQ, ¿o fue al revés? Los escribiste en CQ y después los guardaste, o en un radioclub fuera, una cosa así, ¿no? No, los hacíamos de viva voz, estos relatos, ¿no? Y me parece que en algún sitio incluso guardo unos apuntes donde tenía más o menos escritos todo lo que explicaba entonces por radio, ¿no? Y recopilado. Pero no, las ideas eran nuevas sobre todas las cosas que íbamos aprendiendo, sobre lo que descubría en el mundo de las antenas y de la radio, y de las novedades que surgían en temas también digitales, y ordenador, en fin, todo lo que se nos ocurría, pues lo iba poniendo en artículos mensuales, ¿no? Está bien. Ahora que nombraste ya un par de veces Alfa Delta Whisky, él vendía antenas o algo así, me creo recordar, ¿no? Sí, hubo una época en que también construyó antenas, sí. No me acuerdo ahora en qué años exactamente, pero también fabricó, diseñó algunas antenas. Para VHF creo que eran, para 2 metros, 432 y todo eso. Lástima, murió el año pasado, no sé si fue hace un par de veranos, en que, bueno, tuvimos mucho tiempo sin contacto porque él salía poco en radio,
y luego finalmente pues volvimos a retomar el contacto y estuvimos un par de años en que intenté programarlo para que trabajase en comunicaciones digitales y lo conseguí, vaya, salió bastante en FT8 y tal, se puso también aunque le costaba mucho el tema de ordenadores, porque no estuvo muy digitalizado nunca. Está bien, está bien. Y después de lo de CQ, entonces fue la de URE, ¿no? Sí, cuando se acabó CQ, porque la tirada, bueno, la empresa no fue demasiado bien, no era CQ la revista principal, sino que tenía del automóvil, de electrónica, tenía varias de construcción, también tenía varios. La empresa bueno, cambió de nombre cuando se vendió y últimamente estaba en manos de Technic Publicaciones, una empresa de Madrid, en la cual al final metió dinero en la Generalitat. Y me parece que tenía el 50% o alguna historia así para mantenerla funcionando, porque consideraban que eran importantes las revistas técnicas de los sectores más industriales, ¿no? Pero finalmente no fue bien, suspendió pagos y se terminó. Y entonces dije, bueno, pues ahora puedo escribir para la URE. Ya había hecho algún articulillo para la URE, pero claro, tenía que dar prioridad a Bochareo, con el que me brilla la amistad, y con todos ya sus colaboradores y el director de la revista, que era Miguel Plubinet, y Arturo Gabernet, que fue uno de los promotores, con el que me unió al final mucha amistad hasta que falleció. Y bueno, pues por eso no escribía para radioaficionados, pero cuando pensé, bueno, es el momento de cambiar de medio, ahora sí que puedo ofrecerle artículos a la URE. Entonces ya me decidí a empezar a enviarlos, si puede ser, mensualmente. Tengo que decir una cosa que es curiosa, pero me he dado cuenta que incluso en distintos países, voy a un sitio de estos donde haya muchas revistas, sea un kiosco, donde se vendan revistas, y me encuentro revistas de muchísimas cosas, que algunas no, ni aparte de lo típico de motos o de coches o de las chicas o de pinturas, pero de otros hobbies, otras aficiones de ahí de estos de los trenes pequeñitos, de pesca, bueno, 20.000 cosas. Hasta hay alguna revista para radioescuchas, pero no hay revistas para radioaficionados. Y es algo que yo pienso, dije, pero si hay no sé cuántos miles de ellos, incluso si se juntan también los de 27, que antiguamente hace años había la CB27 y no me acuerdo cuál era otra, había revistas, y todas esas desaparecieron y no hay ni una sola revista de radioaficionado. En cambio hay miles de radioaficionados allá afuera. No sé por qué la razón. Para otras aficiones, que a lo mejor incluso no tienen ni tantos aficionados, hay revistas, en cambio para nosotros no las hay. Había la CQ, pero desapareció y es un bicho raro ahora. No sé. Bueno, es que CQ era una revista comercial, quiero decir, y resultó que ya la tirada no justificaba el negocio, ¿no? Y en cambio, las revistas que se mantienen, que son Radio Communications, QST, la mayoría de revistas son aparte de CQ Radio Amateur en Estados Unidos, me parece que es la única no profesional actualmente. Recuerdo también que había la revista 73, que también comprábamos mucho, pero también desapareció, también tuvo problemas, mientras que las que se mantienen son las revistas de las asociaciones importantes nacionales. Esas sí que se mantienen, pero claro, estas normalmente no se comercializan en kioscos, sino que son para los socios. Sí, es curioso. Y entonces, bueno, estuviste ahí un tiempo escribiendo los artículos ahí para CQ, después en la URE, y bueno, y después todo eso llegamos al libro.
¿De quién fue la idea esa? ¿Cómo fue el tema en sí? Bueno, realmente te refieres al ABC de las antenas, pues se me ocurrió que tenía que ponerlo por escrito. Tenía que poner en algún sitio, porque a mí me parecía que las cosas eran muy simples. Y la gente tiene un miedo a las antenas, como si fuera algo súper misterioso. Y cuando te pones a mover los electrones en ellas, pues la cosa es bastante tonta. No tiene la complicación ni el misterio que... Esto es lo que había ido descubriendo a lo largo de los años. Dije, esto no me puedo quedar yo sin ponerlo por escrito. Y realmente los empecé a publicar en Internet. Se publicaron en la web de la Asociación de Barcelona, que tiene la web de A3MM, mymike.org, a3mm.org. Se publicaron toda esta serie de artículos que luego, posteriormente, pues comentándolos con el director de la revista, Santos Rodríguez, que era el de A4AK, y ahora no sé si ha cambiado el indicativo por un Eco Charlie, no me acuerdo ahora cuál es, no me lo he aprendido, pues me dijo, vamos a publicarlos en la revista. Y, hombre, pues nada, encantado. Cada mes los repaso, corrijo las erratas, que siempre hay alguna, siempre se te queda alguna por el camino, y cada mes pues hacemos un capítulo, y así lo hicimos. Y luego, pues cuando ya se habían publicado todos, me parece que fue Vicente, el gerente de la URE, me insistió en que, oye, con esto podríamos hacer un libro. Digo, bueno, pues si queréis hacer la experiencia, por mí encantado. Sí, y lo empezaron a compaginar en un libro y dijeron, la gente les querrá tener el libro. Digo, bueno, pues conmigo ya podéis contar, vamos a ello. Entonces, para el que no lo sepa, aquí está el libro de Luis, el ABC de las antenas. Para llegarte ha hecho un viaje bastante complicado, ¿eh? Sí. Yo lo recomiendo a la gente, si no lo tienen, que lo compren. Algo siempre aunque sepas mucho, siempre algo se aprende. Además, a veces alguno pregunta, no, ¿y qué tal? Y dije, mire, es que aunque solo sea también por colaborar, por aprender, por tenerlo, pues a ver, eso es lo que uno se gasta ahí en dos Coca-Colas, 2 cervezas, no vas a decir que no compras un libro. Entonces, aquí abajo en la descripción del vídeo, aquí voy a poner el enlace a la página allí de URE, donde está a la venta, por si alguien no lo sabe o lo que sea, pues ahí puede ir directamente y pedir un ejemplar. No sé, no sé cómo tienen el tema de URE para envíos al extranjero, porque este vídeo seguramente lo van a ver en Sudamérica y por allá. No sé si allí, me imagino que no tendrán problema en enviarlo, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso? Claro, sí. Pero bueno, cuando queremos un libro americano de la RL, pues también nos sale caro. A mí, claro, la RL te los envía y a veces te cuesta más los portes que el libro. Eso ocurre en los envíos y por eso, claro, en la RL yo procuro siempre comprar 3 o 4 para que los gastos de envío se repartan entre 3 o 4 títulos. Claro, aquí en la URE no hay esa suerte porque no hay tantos títulos publicados. Pero bueno, lo que dice el libro es que ahí se explica todo lo que deberías saber sobre antena. Cada capítulo explica algo que normalmente no está en los libros, no lo he encontrado nunca. Lo de la tacada me llamó la atención eso, lo de el hecho en sí y el cómo lo explicas, ¿no? Lo de las bolas de billar y la tacada esa. Y sí, es cierto, porque muchas veces uno se imaginaba los electrones corriendo por allá de un lado para el otro y resulta que no, que solo se mueven unos milímetros, ¿no? Que es más que nada presión, no es movimiento en sí. Podría haber hablado del empujón, pero lo de la tacada me quedó enamorado. Lo de la tacada del billar que se transmite entre todas las bolas, podría haber hablado de los electrones que se empujan y lo que se transmite a lo largo del cable es el empujón, ¿no? Hubiera sido, no quedaba tan bonito. Sí. Por ejemplo, es una de las cosas más curiosas que no explica ningún libro, vamos, al menos en los 50 que he comprado y tal, es que las antenas de HF, las directivas, que consiguen
eso sí puedo decir que es absolutamente cosecha mía, te consiguen una mejora de la recepción muy superior a lo que indica la ganancia de la antena, porque tienen un doble efecto, ¿no? Lo de que aumentan la ganancia de la señal que entra y al mismo tiempo reducen el ruido que entra de otras direcciones, que normalmente el ruido, pues la ionosfera es más o menos, está encima tuyo, o es una capa que está encima, no siempre es así, eso es cierto, porque hay veces en que la propagación y las señales se abren por una sola dirección, ¿no? Y entonces el ruido y las señales vienen del mismo lado, pero lo más normal es que esté repartido el ruido venga de todas direcciones, porque viene rebotado de la ionosfera por todos lados. Y sin embargo, no explican que tú tienes un doble efecto en recepción que no tienes en transmisión. En transmisión solo puedes aumentar tu señal con la ganancia de la antena, pero en recepción tienes la ganancia de la antena más la reducción de ruido por el rechazo de ruido por la falta de lóbulos laterales, ¿no? Que reciban la señal, sino que la atenúan un montón. Claro, eso te da una ventaja en recepción al que tiene una directiva que es impresionante, porque puede ser de 20 dB, 25 dB, mejor relación señal-ruido en tu recepción. Cosa que no puedes conseguir, porque si el ruido es exterior, no puedes conseguir, por muy bueno que sea tu receptor. El receptor no puede hacer nada ante el ruido exterior, solo la antena. Y la antena es el elemento que te da una sensibilidad a la recepción que no tienen los demás. La antena directiva, quiero decir. Y eso, sorprendentemente, no se explicaba en ningún sitio. Y mira que lo hemos vivido de veces y lo hemos visto en gente que tenía mejores antenas que las nuestras. Claro. Yo siempre lo he visto en los ajenos, pocas veces lo había visto en la mía. Hay algo que alguna gente sabe, hablamos del tema y hemos hecho algunas pruebas y no tenemos la respuesta. El tema de la Yagi y la cúbica. Los programas de simulación no muestran allí la ganancia, los lóbulos, todo eso está perfecto. No muestran una comparación, por ejemplo, ¿no? El mismo largo del boom, los elementos y tal, y en el mismo sitio, a la misma altura, todo. Y los programas muestran pues, unas décimas para aquí, unas décimas para allá, nada relevante. Pero después hay gente que ha hecho las pruebas y a mí me dice, no, mira, Máximo, es que no hay comparación. La cúbica en muchas ocasiones va mejor que la Yagi. Recibe más, transmite más, y también me comentan lo de que aguanta más, hay menos fading, que aguantan las señales más constantes, no oscilan tanto como, claro, señales difíciles, ¿no? De lejanas, no hablo así al vecino que llegue 9 más 40, no, señales lejanas, pues que la cúbica las recibe mejor, las aguanta más, y en cambio la Yagi no. Y no hemos encontrado respuesta ni manera de probar eso con los programas de simulación. Ellos no sacan esas diferencias, pero las hay, no sé. Me imagino que esto que estabas hablando tú, el nivel de ruido, me imagino que también es diferente de una a la otra, sobre todo si es una Yagi normal, ¿no? De dipolo abierto. Pero yo pienso que ahí, no sé, hay más cosas ahí metidas, no sé si a lo mejor temas de las polarizaciones, que la Yagi es pura, mientras que la cúbica, yo no sé si ahí le entrarán otras polarizaciones ahí al ser redondo, ¿no? Bueno, pues claro. Algo hay y hasta ahora nadie lo ha logrado describir. Incluso, bueno, mi teoría. Incluso le han preguntado a, no sé si conoces, has visto que en el libro hay 2 capítulos distintos: antenas de cable abierto y antenas de cable cerrado, en bucle. Sí. Y mi teoría es que las antenas con puntas tienen más ruidos, generan más ruido
que las antenas de cable cerrado, simplemente por el efecto de las puntas. Porque claro, pensamos que las puntas son las que emiten electrones por las puntas muy fácilmente en presencia de nubes cargadas. Entonces dirás, bueno, es que entonces la diferencia es abismal. No siempre tenemos nubes cargadas eléctricas encima de nuestro QTH, es cierto, pero es suficiente para que la distinción, la gente diga, bueno, es que la cúbica es mucho más silenciosa. Para mí, en recepción, la diferencia es esa. En transmisión sería fácil probarlo, ¿no? Porque en transmisión sí que tenemos programas comparativos. Tenemos el WSPR y tenemos las balizas de... reversas estas. ¿Cómo se llama? Y un programa que he usado muchas veces para comparar antenas, y no estaría de más probarlo esto. Mira, se lo propondré a un buen amigo que tiene cúbicas, el Alan Batieski, de A3HSO. Algún día le pediré que tenga su baliza funcionando y tengamos una noche comparando una Yagi con una cúbica. A ver, porque en transmisión tienes el WSPR que da los niveles de señales en muchos sitios, ¿no? Y por tanto puedes comparar realmente en transmisión cuál es la diferencia exacta, promedio, durante, por ejemplo, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Eso sería fácil de comprobar. Yo no creo mucho que la diferencia en transmisión sea diferente. Lo que sí pienso es que la diferencia es en transmisión, precisamente porque, claro, la teoría es de que las antenas de bucle cerrado son sensibles al campo magnético y no tanto al campo eléctrico. En parte, también eso es cierto, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque los campos eléctricos, normalmente eso es cierto para los ruidos próximos a la antena, generados en las proximidades de la antena, en las que el ruido ha comenzado con un campo eléctrico y todavía no se ha, al propagarse por el espacio, todavía no se ha convertido, no se han igualado el campo magnético del campo eléctrico para seguir su propagación por el espacio. Pues porque el ruido ha sido generado por un campo eléctrico, un chisporroteo, un cable, y empieza a propagarse ligeramente con un campo eléctrico más importante que el magnético, pero a partir de una longitud de onda, media longitud de onda, ya se igualan y la onda se propaga con la misma intensidad tanto en el campo eléctrico y el magnético. Por tanto, no debería haber tanta diferencia. Entonces pienso que realmente son menos sensibles a los ruidos eléctricos cercanos, que hay muchos, que son muchos actualmente, y en cambio a los lejanos la diferencia para mí está en el efecto de las puntas, que a la que hay nubes cargadas que no están demasiado lejos, pues nuestras antenas con puntas empiezan a ser mucho más ruidosas. Es la única explicación que encuentro, no encuentro ninguna explicación más. Si es lo que me preguntas, es lo que pretendo insinuar en esos 2 capítulos al distinguir los tipos de antenas. Son las únicas explicaciones que he encontrado. Uno de mis sueños es ese que decías, a ver cuando tengo la jubilación y el tiempo para poner ahí un par de torres y gemelas, una al lado de la otra, a la misma altura, y poner 2 antenas diferentes y hacer las pruebas esas con el Whisper o con lo que sea, y documentarlo todo y subirlo ahí a internet y a lo que haga falta. Hablando de lo de las puntas, hay un detalle que yo no conocía. Tú sabes que allá por Estados Unidos hay una gente en 27 que se dedican a hacer esas competiciones de que transmiten 2 y uno recibe y uno se pisa al otro y gana uno, y lo hacen con mucha potencia, que le llaman los tiracargas. ¿Conoces esa gente? No, no los conoces. Ya te pasaré algún enlace. Bueno, pues lo hay en móvil y lo hay en fijo. Usan unas potencias muy grandes, Luis. Usan potencias de hasta
100, 150 kilovatios y en 27, en AM. Bueno, y hacen unas antenas y con esas potencias salen chispas por las puntas. Y entonces yo tengo un amigo que se dedica a eso. Y entonces allí el truco que hacen es que le hacen unas bolitas de aluminio redondas, unas esferas, les hacen un hueco y la meten en la punta de la antena. O sea, una capacidad, ¿no? Le hacen como un sombrero capacitivo, pero es una bola de aluminio. Porque la esfera disminuye el campo eléctrico en la superficie de una esfera. Es infinitamente menor porque se reparte toda la carga por la esfera, por la semiesfera, en relación a una punta de... Yo creo que una de las cosas que recomiendo para defenderse de los rayos es la defensa pasiva, que es eliminar sobre todo cualquier punta que esté bien encapuchada de cualquier elemento radiante, cosa que los fabricantes no hacen demasiado en VHF, no lo cumplen excesivamente. Hay muchas antenas de VHF que te las venden sin puntas, y si tú intentas ponerles un capuchón en la punta, si no está diseñada para funcionar con el capuchón dieléctrico, entonces va y se te va de frecuencia. Sí, desgraciadamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todas las puntas y todos los cablecitos. Si las antenas son de cable, todos los hilillos que estén bien tapados y enfundados para que no desprendan. Porque sí, tú tienes una antena de cable, muy bien, una V invertida y tal, ¿no? Y tienes la punta, le has dado la vueltecita, perfecto. Pero luego has dejado sin encintar la punta del cable. Y aquellos son hilitos con un diámetro en el cabezal. Ten en cuenta que el campo eléctrico en la punta, si aquellos son 3000 voltios, que se pueden hacer muy fácilmente en las puntas de una antena, con potencias no excesivas, bueno, quizá exagero un poco, me parece que había calculado a 1000 y pico de voltios de radiofrecuencia, con solo 100 vatios, pues te puedes encontrar con que si la punta del hilillo es estrecha, bueno, la tensión eléctrica que se forma en una punta de radio minúsculo es miles de veces a la que se produce en el campo eléctrico si fuera una esfera redonda, como tú dices, de tantos centímetros. Bueno, pues aquello en transmisión desprende un ruido brutal. Y ese ruido brutal puede ser que se propague a otras estaciones, que estén en las proximidades. Y en presencia de una nube no veas la cantidad de electrones que deben estar emitiendo. Con una nube que pase por encima cargada de electricidad, bueno, pues aquello es una emisora de ruido brutal. Y tú tan feliz y tan contento, y si encima envía corrientes ionizadas precursoras, el famoso fuego de San Telmo que aparece en las puntas de las antenas cuando se transmite, no sé si lo has visto alguna vez de noche, con alguna vertical, transmitiendo con potencias de 1 kilovatio. Yo sí lo he visto en una instalación que hicimos un día muy seco en una montaña, en una expedición. Veíamos cómo se encendía la punta, se ionizaba el aire encima de la punta de la antena en telegrafía. Era impresionante la transmisión lumínica que producía. Pues eso emite precursores, corrientes precursoras ascendentes. Y si por ahí un rayo zigzagueante tropieza con tu punta precursora, tu corriente precursora, pues ya te puedes imaginar lo que puede pasar. Eso lo comentaba Miguel 3OT, me comentaba que había días que él transmitía con 10 o más kilovatios y que el ambiente transmitía su voz por el aire, y por allí los vecinos, por allí cerca de las antenas, pues que como se le escuchaba a él. Así debe ser algo parecido. Pero Luis, ahora tú que has sacado el tema ese de los pararrayos y de los rayos, quería hacerte una pregunta. ¿Tú conoces los pararrayos capacitivos? Sí, porque me los ha contado mucho A3BTZ, Enrique Fraile, ha estudiado mucho el tema. Porque los inventó uno de ahí, de un catalán, y después se lo vendió a unas empresas, no sé qué. Entonces, ¿eso funciona o no funciona? Sí funciona hasta cierto punto.
¿Por qué? Pues porque los rayos son imprevisibles. La teoría del rayo, sí, hace poco hice una charla con ese tema en que explicaba algo que he aprendido por ahí buceando en Internet. Resulta que si tú miras los millones de voltios que se forman en una nube en relación, y la Tierra tiene exactamente la carga opuesta. Si en esa Tierra está tu antena, es tu antena la que tiene esa carga opuesta. Por tanto, ahí se forman tensiones brutales y campos eléctricos brutales. Pero resulta que los millones de voltios de una nube al suelo, si los divides por la distancia, te salen cifras ridículas. No son suficientes para saltar el rayo. ¿Cómo es que salta el rayo? Sí, en los números que salen son 400, 500 voltios por metro. Y para que salte el rayo se necesitan más de 3.000 voltios por milímetro. 3.000 voltios por milímetro. Para que te salte, se produzca el salto de la chispa entre dos elementos cercanos. ¿Por qué salta el rayo si no salen los números? Pues porque hay... Antes resulta que se produce... Los rayos cósmicos pueden estar formados por partículas cargadas que son desviadas por el campo magnético de la Tierra, pero muchas veces hay los muones y otras partículas que no tienen carga eléctrica. Y esos, cuando entran con altísima energía y penetran en la atmósfera, de repente chocan esporádicamente con alguna partícula. Y eso desencadena y le transmite toda su energía, y eso desencadena una serie de ionización zigzagueante que nosotros no vemos, pero que resulta que acerca la distancia, reduce la distancia de salto y aumenta, por tanto, la posibilidad de que salte el rayo, y por eso el rayo es zigzagueante, porque realmente está siguiendo la serie de choques zigzagueantes de las partículas ionizadas producidas por un rayo cósmico que ha conseguido penetrar en la atmósfera porque no tenía carga eléctrica. Y ahí viene el problema. Si ese descenso zigzagueante encuentra en su camino una corriente precursora emitida por una punta desde el suelo, porque una punta ionizada está desprendiendo, ionizando el aire. ¿Por qué? Porque su campo eléctrico es brutal, por su diámetro estrecho, las cargas están adquiriendo, en esa punta estrecha, están adquiriendo tensiones elevadísimas. Pues entonces va a parar allí. Pero si no tropieza con una corriente ascendente, pues puede caer en cualquier otro sitio. Entonces, no hay un pararrayos absolutamente infalible. Pero sí que funcionan porque cambian la carga, por tanto, y además la distribuyen a superficie más amplia. Y crean un campo eléctrico opuesto, del mismo signo que la nube. Estos capacitivos que tú decías, ¿no? Esa es la gracia del pararrayos capacitivo. Crear una carga del mismo signo que la nube y, por tanto, no hay diferencia de potencial, no hay campo eléctrico. Pero, claro, el rayo hace lo que quiere. A veces te dicen que, pues ha caído a 5 metros del pararrayos. El rayo, esto me lo ha contado Enrique Fraile, que lo ha vivido mucho cuando en su época de que hacía instalaciones y mantenimiento de casetas de antenas. Decían, es que a veces... te quedas asombrado porque el rayo había caído en una pared de la caseta y no en el pararrayos de la propia caseta. ¿Por qué ha sido eso? Si tenía la punta ahí a huevo, ¿no? Pues mira, da la casualidad que no ha enganchado la corriente precursora y le ha zumbado al lado. Sí, eso es posible. Entonces no hay pararrayos infalibles. Más vale que te ocupes de las puntas y menos de los pararrayos. Está bien. Es mi opinión. Bueno, pues yo estaba revisando a ver si alguien había escrito alguna pregunta en el chat o algo, pero veo que nadie ha escrito ninguna pregunta. Y ya llevamos aquí 1 hora, entonces si quieres añadir alguna cosa más, Luis, y si no, pues supongo que está bien para buen tiempo para dejarlo ahí, para despedirnos. Bueno, pues tú quizá no lo sabes, pero yo intento hacerme famoso explicando cómo se forman las imágenes de los ovnis en el cielo, gracias a los conocimientos de Alpha Delta Whisky, precisamente. Leyendo sus artículos,
me di cuenta un día que estaba explicando cómo se formaban las capas de inversión térmica por encima de su casa. Él vivía en Almeida, a 260 metros de altura, tenía un QTH privilegiado para VHF, pero muchas veces no se comía un rosco, porque era la gente que estaba en la playa la que hacía los contactos en VHF en 144,32, porque la capa de inversión térmica era de superficie, pero otras veces él era el rey de los contactos en VHF, y era cuando la capa de inversión térmica se levantaba mucho más alta, y él había explicado todas las circunstancias meteorológicas en las cuales las capas de inversión térmica podían alcanzar 1.000 metros, 2.000, 3.000 metros, precisamente cuando la masa de aire caliente se sube sobre una masa de aire frío, se forma una capa de inversión térmica que es capaz de reflejar las ondas de radio y, como no, las ondas de luz, porque contra mayor es la frecuencia, mayor es la refracción de las ondas electromagnéticas. Y la luz es una frecuencia muchísimo más elevada. ¿Hay artículo de eso? Total, ¿Hay artículo de eso? Sí, yo escribí un artículo, La propagación troposférica y sus consecuencias sobre los avistamientos de ovnis. Y lo más curioso es que, verás, la imagen que se forma en el cielo está invertida y difusa. Entonces... Yo solo leí, eso se llama, ¿cómo es que se llama? Sí, Fata Morgana. Esa, Fata Morgana. Es el espejismo que se produce de superficie, cuando la capa de inversión térmica está muy baja. Entonces se ven edificios lejanos, a gran tamaño, a 20 kilómetros, y resulta que está pues a 150, 200, 300 o 400 kilómetros lo que estás viendo. Pero cuando esa capa de inversión térmica se produce más alta, tú estás viendo, por ejemplo, una colina, ¿y cómo la ves invertida ahí en el cielo? Pues la ves redondeada por debajo y plana por arriba. Y por eso recibieron el nombre de platillos volantes. ¿Por qué? Porque tenían las visiones de ovnis más frecuentes de día, son precisamente redondeadas por debajo y planas por arriba, que es la reflexión de un terreno invertido. Y por eso recibieron el nombre de platillos volantes o platillos voladores, porque es el nombre más exacto y apropiado. Flying saucers, platillos voladores. Y resulta que este es un fenómeno que se ha producido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y por tanto se consideraba que en la antigüedad se consideraban que los dioses se acercaban para observar a los humanos. Por la noche es muy bonito ver los platillos, las luces en formación en el cielo. Y dicen, mira, los ovnis nos han venido a visitar, una formación de ovnis. Bueno, un cuerno, lo que estás viendo son las luces de una urbanización invertida. Y la prueba es que de repente se desestabiliza la capa de inversión térmica, ¡buah! Y los ovnis desaparecen a velocidades imposibles. Dicen, es que tienen una movilidad extraordinaria. Dicen, venga, calculemos la movilidad. Desaparecen del cielo, son 20 kilómetros, ¿no?, de visibilidad. En un segundo, ¿vale? Esto es muy fácil. Estamos hablando de una velocidad de 20.000 metros en un segundo. Esos son 72.000 kilómetros por hora. Si fuesen objetos sólidos, se pondrían incandescentes y se quemarían en el aire, porque ya sabemos que a partir de 25.000 kilómetros de la velocidad de las estaciones, de las cápsulas espaciales que vuelven a la Tierra, si no tienen las rosetas térmicas que se ponen incandescentes, se queman y sufrirían un problema. Pues bueno, eso es muy divertido. Bueno, antes de que el Zoom nos corte por exceso de tiempo, vamos a darle las gracias ahí a Luis por todas las anécdotas, todo lo que nos ha contado, por haber venido hasta aquí, y a los que se han conectado para vernos en directo y los que nos vean en diferido también. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a vosotros. Yo me lo he pasado muy bien aquí contando mis batallitas. Vamos a hacer otro día, hacemos la segunda parte. Encantado. Muchas gracias por todo. Gracias a todos los de YouTube, videntes. Perfecto. Hasta la próxima, pues.